Bueno, mil formas de hacer arte. Me encanta. Te representás, o me dijiste en reiteradas ocasiones, que no te considerás una ceramista, sino que te considerás una artista plástica. ¿Qué diferencias hay entre eso? En realidad los términos son muy relativos y creo que hay un poco de un poco en cada cosa. A veces uno elige ciertas etiquetas que le son más cómodas o que está explorando en ese momento mejor. Si tengo que serte sincera, sí, soy artista plástica, pero también soy ceramista porque por más que no me haya formado como tal, porque ellos tienen un conocimiento muchísimo más intenso sobre lo que es técnica, formulaciones, creación de las pastas. Me interesa mucho aprender sobre el material, porque al fin y al cabo es mi soporte, es el soporte que yo elegí para plasmar lo que antes hacía sobre un lienzo. Mi obra no nace de la cerámica, encontró en ella su cuerpo. Es más que nada lo que intenté sintetizar en una frase, justamente porque yo me vinculo con la cerámica mucho tiempo después. Te diría que esto es muy contemporáneo. Para mí fue un momento bisagra. Para mí la cerámica es... Ay, perdón, tremendo el avión, justo ahí pasa. Porque es como un pilar en mi trabajo actual. Porque yo venía trabajando lienzo, papel, y de repente descubrir este material que es completamente moldeable, que lo tengo que respetar porque tiene sus límites y a la vez puede que no tenga ningún límite si así lo deseo. Es muy complejo y es muy lúdico y también me trae mucho a tierra. Yo te decía que es un proceso muy maternal utilizar arcilla, porque vos estás moldeando con tus manos, estás trabajando con el barro, lo metés en un horno que funciona como un útero para que la pieza salga y tome vida para alguien, para algo, por una ocasión. Entonces es un proceso muy hermoso que me gusta mucho y lo quiero seguir investigando. ¿Cuál es la esencia de cada una de las obras? Sé que tenés como colecciones. ¿Cómo surgen esas colecciones? A mí me gusta expresar mucho las emociones y las vivencias humanas cotidianas, que a la vez pueden ser muy profundas o que las pasamos por alto, como que, sí, esto es normal, y no, muchas veces no nos detenemos a observar realmente qué está sucediendo en esa situación, qué estamos sintiendo en esa situación. Entonces puedo llegar a tener una vivencia que de repente necesito canalizarla, porque la estoy viviendo, porque la estoy sintiendo y siento como una necesidad imperiosa de que de alguna manera que fluya hacia un lado. Y fíjate que de esta forma fluye hacia la materia y que sé que va a resonar con alguien que pasa por ese momento. Y después, más allá de que me inspira muchísimo la naturaleza, los procesos humanos, la psicología del humano, me gusta mucho charlar con la gente que quiero. Y vos me vas a venir a contar algo y yo lo primero que te voy a preguntar siempre, naturalmente, es ¿y vos cómo te sentiste con eso? Me parece que es lo fundamental, porque siempre contamos la superficie de la situación y muy pocas veces ondeamos realmente en lo que nos está pasando. Entonces, eso también me inspira mucho, el poder transmitir en la obra lo que sintió una persona, lo que sucedió luego de una conversación, en una sobremesa larga, en una charla entre amigos. Siento que como que todos los artistas siempre tienen esa forma de expresar su don, pero con cierta sensibilidad. Hace poco te contaba de que estuve en un bar que era de Van Gogh y sentí como esa hipersensibilidad, me gusta llamarla, de sentir algo y realmente dejarlo ir, dejarlo sentir, dejarlo ser, dejarlo existir dentro nuestro. Y no bloquearnos ante esa sensación, esa emoción que nos genera algún tipo de factor externo. ¿Cómo es tu relación con esa conexión, con esa hipersensibilidad? Creo fundamentalmente que para dedicarte, no solo económicamente, sino para aportarle mucho tiempo de tu vida a una creación artística, tenés que estar muy conectado con tu sentir, básicamente, porque considero que el artista es una persona que se permite transmitir de la forma que sea, a través de música, de una poesía, de una escultura, un proceso, algo que sintió. Es una herramienta maravillosa de expresión. Entonces,
estamos muy limitados socialmente muchas veces por las lágrimas, de que no contener la emoción en lugares donde hay que mantener una etiqueta. Ni siquiera estoy hablando de algo más profundo como el hombre no llora, que eso es enorme también. Y mentira, por supuesto. Pero... El churrero, a ver, hacer churros es un arte. Sí, totalmente. Y que encima lo llame el vecino. Chiflar. Y vamos a tener que esperar porque le va a pedir, le va a pagar. Aparte, ¿sabías que las lágrimas de felicidad tienen como una composición química completamente diferente? Y por eso incluso energéticamente ni siquiera hay que secárselas, hay que permitir que el cuerpo las absorba, o a veces las juntan en tarritos y las beben, porque justamente están cargadas de toda esa emoción hiperpositiva que vos sentiste a través de esa emoción. Permitirte sentir ese tipo de emociones también afecta directamente a tu creatividad y a tu forma de expresar. Sí, totalmente. Yo creo que cada artista lo va a canalizar de una manera diferente. Yo particularmente creo mucho mejor cuando estoy contenta, alegre y sé y estoy enfocada en lo que estoy haciendo. También tengo momentos en los que no, y o me permito no hacerlo, o sí me enfoco a poder transmitir esa emoción, como en la escultura que viste, que es control. O sea, querer tener el control sobre todo es difícil, innecesario y no suma. Entonces no era que estaba recontenta haciéndola, o sea, realmente fue un momento frustrante en el que dije voy a ver qué sale, y salió algo que estaba espejando algo que yo estaba sintiendo y ni siquiera lo estaba pudiendo poner en palabras. ¿Te imaginas que salga con esta facha que son todas? Disculpa, me estoy haciendo una entrevista. Está perfecto. Sí. O podrías dejarme un churro. Me interesa mucho tu relación con tus obras y las redes sociales. Bueno, es un poco complejo porque yo aún no sé cómo vincularme realmente con las redes sociales. Hasta llegué a un punto de estar extremadamente negada, pero también tengo que tener en cuenta de que hoy en día es una herramienta fundamental, y todo empezó a cambiar también cuando me permití un poco ser yo, y bueno, y que salga también como salga, aunque después al otro día quería borrarlo o cosas así. ¿Cómo es tu proceso de aprenderte, de conocerte y de volver a verte a través de un otro en ese perfil de redes sociales? Primero fue como un rechazo total, como te digo, pero después me di cuenta de que tenés que ser totalmente creativo para también poder transmitir eso, y eso me dio como un impulso más agradable y más llevadero. Porque hay una realidad que el hacer contenido más, el hacer la obra, el vivir, todo eso lleva un montón de tiempo que muchas veces no se tiene, entonces por eso se va gestionando cuando se puede con otras personas, que lo ideal también es tener un grupo que te pueda sostener, apoyar, acompañar y guiar, porque muchas veces uno no sabe ciertas cosas de esas áreas. En mi caso no me cuesta tanto una foto cuidada, un entorno bonito o un entorno que sugiera lo que quiero expresar a través de la obra, sino cómo yo me comunico en la red social. Ahí es donde mis pilares están como un poco más inestables. Cuando capto el poder ser yo, sin vergüenzas, sin tabúes, siento que el contenido es completamente genuino, está muy bueno y lo veo reflejado en las reacciones de las personas, y eso está buenísimo. Y también me hace a mí ser un poco más creativa, básicamente, porque a veces pensamos negocio y esto, no, o sea, es creatividad absoluta todo, desde cómo lo expones, cómo lo contás, y mientras más cerca esté de tu visión, más real va a ser siempre. El tema es que a veces nos da un poquito de vergüenza a los que no estamos metidos. Después vos vas a hablar con artistas que las tienen re clara y hacen, no sé, te cuentan sobre historia del arte o cosas, y está buenísimo. En mi caso, que soy un poco más introvertida, que soy un poco más vergonzosa, para las redes, porque después podemos estar charlando entre nosotros y estoy 2 horas taladrándote la cabeza. Es otra cosa, llevar eso a la red social. ¿De dónde nace, cómo se desarrolla, cómo crece tu creatividad? ¿Desde cuándo la empezaste a sentir? Creo que siempre desde
desde toda tu vida creo que se nota todo ese instinto creativo que ya de por sí tenés. A mí en la escuela me gustaba muchísimo cuando había exposiciones que las tenías que decir oralmente. Me encantaba dibujar en el pizarrón. Entonces, en base a los dibujos que había en el pizarrón, yo podía dar toda la charla y siempre me sacaba como notas perfectas solamente por eso y porque me encantaba realmente como hacerlo de esa forma que era muy mía. Uh-huh. Con el tiempo me di cuenta de que era como un instinto, un espíritu creativo. ¿De dónde viene ese espíritu? Me encanta tu pregunta porque tiene varios aspectos. Primero, muchas veces uno no se da cuenta de algo que trae nato. Entonces piensa que lo tenemos todos, que considero que lo tenemos todos, pero en diferente grado de desarrollo. Entonces, para mí era completamente natural poder expresarme a través del dibujo. Me encanta dibujar. Cuando empiezo la facultad de medicina, nada que ver con el arte, mis apuntes eran hermosos. Para mí eran hermosos y la mejor manera que tenía para estudiar. Vos veías, mis apuntes eran el corazón dividido o sea, a mí era una fascinante forma de poder comprender ciertas estructuras que eran muy complejas, pero si yo las trasladaba al dibujo, ya las estaba viendo, las estaba observando y lo aprendía de una manera que completamente diferente a que si solo me sentaba a leerlo. Entonces, siempre estuve vinculada con el arte, con el dibujo y con la creatividad. Después, en conversaciones te das cuenta de que uno es creativo cuando empieza a encontrarle la vuelta a situaciones que a veces no necesariamente tienen que ser hiper complejas, a situaciones cotidianas que vos decís, che, ¿cómo hago tal cosa? No solamente un trabajo manual, sino ¿cómo resuelvo tal situación que tengo y no puedo y estoy bloqueado? Y de repente te juntás con un amigo que te dice, che, pero pará, ¿por qué no le das la vuelta por este lado? Eso es creatividad pura. No necesariamente sentarte a hacer un corazón ilustrado espectacular con todos sus vasos y sus formas, sino el decir, uy, bueno, che, hay otros caminos por los que podemos... Hay otro tipo de conexiones. Totalmente. Sí. Encontrar ese tipo de conexiones y hacerlo naturalmente, eso es creatividad en el área que sea. ¿Cómo es tu forma de hacer arte? Y no sé, intento ser yo lo más que puedo con las limitaciones que uno tiene de miedos, de incertidumbres, de lo que sea. Entonces trabajo muchísimo en mí, hago un autoconocimiento profundo hace muchos años, acompañado con terapias, leyendo sobre mis autores favoritos. Entonces, de esa manera, creo, primero. Me investigo mucho, a ver cómo siento. Trato de ser lo más honesta conmigo misma, incluso, y más aún cuando estoy hablando de mis sombras. Porque cuando uno está en el pico de la euforia, te puede decir, sí, estoy feliz, estoy contento, estoy con esto, Pero en el momento en el que uno está desde otro lado, más vulnerable o triste o ante una adversidad, es ahí donde más se requiere. Quiero cerrar como con una pregunta muy interesante y que me gustaría como que respondas con una frase. ¿Qué es para vos el arte? Es una forma de vivir. Qué buena onda, me gustaría hacerte todas las mismas preguntas, porque vos a mí me preguntás de un lado, pero vos estás exactamente en el mismo proceso en otra área, solamente cambia el material, pero la creatividad y la pasión por lo que uno hace es exactamente igual y está buenísimo este intercambio, me encanta. Bueno.